Viste que hay momentos, hay meses y semanas para cada ministro. Sí. En algún momento Martín Guzmán fue el protagonista. Lo seguirá siendo cuando las reuniones con el Fondo Monetario Internacional lleguen a su fin. Naturalmente, en todo este tiempo, los ministros de Salud lo han sido. Hoy el personaje central es Nicolás Trota, si vamos a funcionarios del gabinete. ¿Sabés qué hacemos aquí en Televisión Pública Noticias? ¿Qué vamos a hacer? Saludarlo directamente al ministro. Nicolás Trota. Ministro, buenas noches. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, bien, muy bien. Bueno, vamos a arrancar con lo de recién, porque Néstor Espósito, también informado en lo judicial, nos decía que quizás el viernes se sabrá la decisión de la Corte Suprema en cuanto a la presencialidad y después de estas idas y vueltas entre Ciudad de Buenos Aires y Nación. Y le pregunto si ustedes de qué manera están esperando esa decisión y si la tendrán en cuenta para la medida de lo que viene después de este 30 de abril. Bueno, primero dejar en claro que para nosotros es realmente incomprensible la judicialización de una medida que tuvo que adoptar nuestro gobierno nacional, no solo para la Ciudad de Buenos Aires, sino para la región metropolitana, territorio sobre el cual se presentan no solo los indicadores epidemiológicos más complejos, sino al mismo tiempo una realidad de un sistema sanitario saturado, ¿no? Muy estresado, muy sobreexigido por la enorme complejidad que transitamos. Y estos días, ¿no?, de aplicación del DNU, que lamentablemente tiene una aplicación parcial en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, todavía implican análisis de lo que ha sido el impacto, ¿no?, por un lado, en lograr disminuir la curva de contagios y en poder liberar en parte el estrés en nuestros sistemas sanitarios. Se están analizando todas las alternativas. Nosotros en el Ministerio de Educación Nacional, por supuesto, venimos haciendo un seguimiento de la realidad de la presencialidad en el marco de la pandemia en todo el territorio argentino, pero por supuesto poniendo el foco en esta región metropolitana de Buenos Aires para que a partir de los próximos días poder tener mayor claridad en lo que deben ser las medidas que se adopten a futuro. ¿Y qué tendría que pasar? ¿Qué números, qué meta persiguen? Entiendo que debe haber alguna meta para revertir la idea de cortar la presencialidad, de que vuelva la presencialidad en definitiva. Bueno, primero que la realidad de nuestro presidente en haber adoptado una decisión muy difícil, una decisión por supuesto que tiene un impacto muy importante en nuestro sistema educativo, en nuestras familias, en esta región metropolitana, porque el resto de las jurisdicciones tienen presencialidad, ¿no? Ahí donde para nosotros es importante dejar en claro que si los números mejoran, por supuesto sosteniendo todos los cuidados, se van a poder empezar a analizar políticas distintas. Nosotros durante el 2020 también transitamos procesos de aprendizaje que permitieron durante una etapa tener una guía epidemiológica con números más rígidos, que para nosotros ese no es el camino que hay que transitar en esta instancia, porque en un país tan diverso encorseta la posibilidad de una presencialidad con cuidados. Sí, lo que nosotros consideramos es, si mejora la realidad epidemiológica, si logramos sostener los cuidados para proteger la salud, podemos transitar en aquellos territorios donde hay una alta densidad de circulación del virus, una presencialidad que denominamos administrada. ¿Qué quiere decir esto? Priorizar dentro de la presencialidad parcial que hoy estamos teniendo en todo el territorio argentino, dónde poner el foco, porque ningún niño, ninguna niña ha regresado a la escuela con el tiempo que tenía antes de la pandemia. Es un regreso que alterna presencialidad y no presencialidad. Y esa presencialidad administrada implica también priorizar, ¿no?, los tiempos según la realidad epidemiológica de cada jurisdicción. ¿Qué tal, ministro? Dos preguntas sobre la presencialidad administrada. La primera es si tienen pensado establecerlo a partir de parámetros objetivos, como en algún momento se había instalado el semáforo, que después, digamos, fue cambiado ya, creo, llegando a octubre. Y la segunda es si nos puede dar alguna precisión de cómo podría ser esa presencialidad administrada, si es que vayan menos chicos o que vayan menos días. ¿En qué está pensando? Bueno, yo comentaba la experiencia de la guía epidemiológica que aprobamos en el mes de agosto, que se aplicó durante parte del 2020, y la realidad que tuvo un impacto muy diverso en todo el territorio argentino. Lo hemos hablado con los epidemiólogos, como ciertos factores que eran centrales en el 2020, hoy tienen otro peso y pasan a ser mucho más importantes, indicadores diferentes. Es una realidad muy cambiante. Por supuesto, todo eso está en el marco de discusión y debate de los especialistas, pero poniendo también en valor la experiencia que transitamos.
La presencialidad administrada no es nada nuevo para los protocolos que nosotros hemos desarrollado, al punto que se ha aplicado durante el 2020. ¿Qué quiere decir la presencialidad administrada? Que tenemos que, por un lado, una alternativa es de la presencialidad que se tiene hoy, ¿no?, en alguna jurisdicción en particular, frente a una situación de complejidad epidemiológica, disminuirla en un 30, 40, 50%, para poner un ejemplo, de manera equilibrada en todo el sistema educativo. Otras alternativas se vinculan, no disminuir a todos, sino dejarle presencialidad, como venían transitando hasta ese momento, a primer grado, séptimo grado, primer año, quinto año, para mencionar algún ejemplo, o a los estudiantes que han tenido trayectorias educativas más impactadas por la pandemia, como hizo la provincia de La Pampa durante el 2020, que garantizó desde el 1 de septiembre una presencialidad de todos esos niños y niñas, 14.000 inicialmente, que terminaron siendo más de 20.000, durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Todas estas alternativas son parte de lo que estamos discutiendo en el marco del Consejo Federal de Educación, para que luego cada jurisdicción sea la que tome la decisión según su propia realidad, pero el concepto básico es: ¿cuánto puede aportar la escuela para disminuir la circulación de personas sin necesidad de llegar a la suspensión en un caso extremo como estamos transitando hoy en la región metropolitana? Y, ministro, ¿han entablado alguna conversación puntual con la Ciudad de Buenos Aires? Porque fue la Ciudad de Buenos Aires la que incumplió el decreto que firmó el presidente Alberto Fernández, y la ministra porteña dice que hace mucho tiempo que no habla con usted. Yo no he hablado con la ministra de la ciudad, me han enviado un mensaje hoy que sí le he respondido, no hemos tenido una reunión todavía. Yo lo he planteado públicamente, para mí es absolutamente incomprensible la judicialización de un decreto de necesidad de urgencia, que es un instrumento que se utilizó durante el 2020. Esta decisión que adopta nuestro presidente, que sabemos que es una decisión muy compleja, se vincula al compromiso que tiene el presidente del cuidado no solo de porteños, sino también de bonaerenses y de todos los argentinos, porque lo que ocurre en esta región metropolitana, la experiencia del 2020 lo confirma, termina irradiándose en el resto del país. Por eso tenemos que ser tan claros en esta decisión que hemos adoptado. Sabemos que es una decisión difícil, sabemos que es una decisión que no estuvo exenta de debates, de intercambios, de posiciones diferentes, pero no es un tiempo para dudar, es un tiempo para acompañar estas decisiones difíciles, porque lo que está en juego es la salud y la vida, ¿no? Pero por supuesto, todo el equipo del Ministerio de Educación tiene la indicación de trabajar mancomunadamente con la ciudad, como con otras jurisdicciones. He conversado en reiteradas oportunidades el día de hoy con la ministra de la provincia de Buenos Aires, analizando alternativas. Conversé también con el gobernador Kicillof cada una de estas alternativas, porque para nuestro gobierno, para el Frente de Todos, es fundamental, ¿no?, ser claros de la trascendencia que tiene la presencialidad en el marco de la pandemia y todos los cuidados que tenemos que transitar. Ministro, es cierto que el país es amplio, es vasto, que nos quedamos mucho con la región metropolitana. Sucede que la medida apuntó justamente a esta región. Y le pregunto si en la parte de la región metropolitana que corresponde a la provincia de Buenos Aires, si está muy claro que la próxima semana, recordemos que la medida tenía vigencia hasta este viernes, hasta el 30 de abril, si está muy claro que la idea es continuar con las clases solamente virtuales, por lo menos por 2 semanas más desde la próxima. No, todavía no hay definición al respecto. Pero los números no han cambiado, quiero decir, no han mejorado. Usted recién decía que en la medida que haya números mejores, se podrán tomar otras medidas. Puede haber una estabilidad. Estamos a mitad de camino. Hoy, por supuesto, es día martes. Estamos viendo el impacto en 7 días hábiles, ¿no? Los 5 días de la semana pasada, el lunes y el martes. Quedan varios días todavía para poder analizar. Están trabajando los especialistas. Por supuesto, la voluntad de nuestro gobierno es generar el marco de priorización del cuidado de la salud. Se está analizando cada una de las realidades. Todavía no hay una decisión al respecto, pero por supuesto se van a escuchar
como hace nuestro presidente, a sus colaboradores, cada uno planteando su agenda de trabajo y a partir de allí asumir la mejor decisión en este momento de complejidad, que por supuesto nadie más interesado que el ministro de Educación que logremos recuperar la presencialidad, pero por momentos esa medida excede lo educativo y se vincula más al campo epidemiológico y sanitario, a la capacidad de respuesta de nuestros hospitales y sanatorios, pero al mismo tiempo dejar en claro, ¿no?, que hoy en 19 provincias argentinas tenemos presencialidad y eso no fue obra de la magia, fue una construcción colectiva que llevó adelante nuestro gobierno con las jurisdicciones, que llevó adelante, por supuesto, también en diálogo constante con maestros y auxiliares del sistema educativo. En 19 tenemos presencialidad en todo el territorio con protocolos. En otras jurisdicciones, como Santa Cruz, Formosa, Catamarca y la propia provincia de Buenos Aires, tenemos en parte del territorio. Pero para hacer un ejemplo, la provincia de Buenos Aires, en casi 100 de sus 135 distritos, tiene presencialidad con protocolos. Se ha suspendido la presencialidad momentáneamente en el conurbano porque es el lugar de mayor preocupación y nuestro presidente es claro, si no tomamos medidas importantes se puede desmadrar la situación y eso va a terminar afectando a toda la Argentina. Entonces es una decisión difícil para cuidarnos a todos y todas. Ministro, en las últimas horas en la ciudad de Buenos Aires murió otro docente por coronavirus. Sergio Vicino era docente en una escuela técnica. Quería saber si llevaban algún tipo de seguimiento tanto de contagios como de fallecimientos en las escuelas con los docentes y si están hablando con los sindicatos para esta presencialidad administrada. No, primero mi condolencia a la familia, a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo frente a la pérdida de un maestro, ¿no? Es un momento de enorme complejidad para todos los argentinos y argentinas. Nosotros hemos desarrollado una plataforma, que es la plataforma Cuidar Escuela, donde todos los días los establecimientos educativos tienen que ingresar la información vinculada a los casos sospechosos como también a los casos positivos de COVID, para poder supervisar lo que es el funcionamiento de cada una de las burbujas y el seguimiento epidemiológico con las áreas sanitarias de cada una de las provincias. Lamentablemente, la única jurisdicción en todo el territorio argentino que no ha cargado la información en esta plataforma, a pesar de los reiterados pedidos, es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahí no tenemos un gobierno de esa información en el caso de la ciudad de Buenos Aires, porque no se ha cargado esa información hasta el momento, pero por supuesto hacemos un seguimiento y por supuesto también tenemos un diálogo constante con las 5 organizaciones sindicales docentes nacionales y también con los sindicatos de auxiliares para conversar cada una de las medidas que se proponen desde el Estado Nacional. Ministro, para terminar, usted ya ha contado por qué tenía una idea, que obviamente la ha manifestado en su momento, incluso aquí con nosotros, de mantener la presencialidad, que entendió que había sido esa decisión difícil, recién lo adjetivaba de esa forma, la decisión del presidente de la Nación. Lo que me queda por preguntar de ese momento, de hace 12 días, es sobre las versiones que existieron sobre su cargo. La mejor manera es ir a la fuente. ¿Pensó en irse en algún momento? ¿Pensó en alejarse, en dejar el cargo de ministro? No pensé en renunciar, ¿no? Sí, por supuesto, fueron momentos de intensos debates, conversamos después largamente con el presidente. Yo reconozco al presidente muchísimas cualidades. Una de esas cualidades se vincula a la capacidad de escucha, a la capacidad de debate, a lo que nos pide siempre el presidente, que sus funcionarios, ¿no?, le planteen la agenda que consideran que es mejor. Luego, los debates se saldan al momento de adoptar la decisión, y quien toma las decisiones es el presidente. Nosotros le manifestamos al presidente, ¿no?, distintas alternativas vinculadas a la disminución de la presencialidad sin llegar a la suspensión. ¿Qué nos planteó el presidente? La situación es crítica, tenemos que adoptar medidas claras para poder proteger a la sociedad y también lograr interrumpir esta curva de contagios que se expande más allá de la región metropolitana de Buenos Aires, y uno de los sectores que podía aportar a disminuir la circulación de personas, que es la clave en este desafío, es la escuela, ¿no? Y a partir de allí, por supuesto, nosotros acompañamos la decisión de nuestro presidente y seguimos trabajando codo a codo con él, como lo venimos haciendo en estos días, que siguen siendo días de enorme complejidad,
pero sí creemos como gobierno que en el debate, en la discusión, muchas veces intensa, entre todos podemos encontrar los mejores caminos, pero por supuesto la decisión final la tiene nuestro presidente. Como resumen, y ahora sí para finalizar y para dejarlo, ¿coincidió y lo entendió o no coincidió, pero lo entendió? No, la verdad es que cuando uno mira los datos de todos los días que son tan duros, no solo coincido, sino comprendo la situación en la que estamos. No hay una hoja de ruta clara. Nadie, absolutamente nadie puede tener la soberbia de pensar mi decisión era la correcta, mucho más cuando es el presidente el que tiene la mirada integral. Por supuesto que el ministro de Educación se sienta en una mesa a defender la agenda educativa, ¿no? A defender en esta instancia la presencialidad cuidada, con todos los protocolos. Cuando nos sentamos con el presidente y con el ministro de Economía, con el jefe de gabinete, el ministro de Educación tiene que defender el presupuesto educativo. Cuestión que les quiero decir que no ha ocurrido siempre, porque hemos tenido ministro de Educación, para mencionar un ejemplo, entre el 18 y el 19, el presupuesto, la inversión educativa en cabeza del Estado Nacional cayó 33%. A mí me daría vergüenza ser ministro de Educación cuando el Estado Nacional desinvierte en nuestras escuelas. Y quiero decirles, ¿no?, en el respaldo del presidente, no un ministro, sino a la educación, el presupuesto 2021 tiene el crecimiento interanual en inversión educativa más grande de la historia argentina. ¿No? Por supuesto no es una meta, porque venimos de muy atrás. Tenemos que reconstruir, tenemos que recuperar, como por ejemplo ha sido la ley de financiamiento educativo. Hoy nuestro presidente en Avellaneda anunció una decisión también muy importante para nosotros, la creación de 4 nuevas universidades nacionales. ¿No? Volvemos a expandir nuestro sistema universitario. La semana próxima vamos a estar con el presidente en Ezeiza, ¿no? Ya está en proceso de fabricación, 640.000 computadoras creando empleo argentino en 8 empresas argentinas, con una inversión de 20.000 millones de pesos del Ministerio de Educación. Y eso es posible por la decisión de nuestro gobierno, del presidente, de decir presente, de construir igualdad en un momento de enorme complejidad. Así que por supuesto que no solo comprendemos las decisiones, sino las acompañamos porque es lo que necesita hoy la Argentina. Gracias, ministro. Buenas noches. Muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes. Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación. Hemos repasado las últimas semanas directamente. Creo que había dado alguna declaración, pero no tantas. Siendo que en los días anteriores a la decisión presidencial, él había sido no un defensor de la presidencialidad, sino alguien que había asegurado que se iba a mantener la presidencialidad. Claro, la frase se la lleva la pandemia. Sí. Si hay algo que tenemos muy claro es que cualquier frase dicha con relativa certeza es más la relativa que la certeza. Me parece que el desafío que tiene ahora en sus manos el ministro Trota es ver si esta presencialidad administrada es la que logra destrabar la situación con la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. Hacemos una pausa, estamos hasta las 21, ya mismo cuando volvamos a Casa de Gobierno, allí donde en este momento las reuniones están llevando quizás a decisiones que sabremos en las próximas horas. Ya venimos.